Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver el siguiente tema que tenemos por ahí programado, que es lógica de predicados para esta séptima sesión. Estas presentaciones, bueno, por ahí las tienen también en su plataforma para revisar. Como habíamos comentado, vamos a ver las presentaciones y cuando regresemos de vacaciones, porque vamos a tener dos sesiones que no tendremos clase, a la tercera semana vamos a ver la parte de la práctica. Recuerden que solamente es una práctica y una actividad por realizar en este tema. Entonces vamos a verlas. Bueno, vamos a ver lo que es el tema de lógica proposicional, que es esta lógica de predicados o proposicional. Bueno, dice comprender y aplicar el lenguaje formal de la lógica de predicados para presentar expresiones y representar expresiones y argumentos matemáticos de forma precisa, analizar y construir argumentos lógicos utilizando cuantificadores, predicados y variables, identificando su validez o invalidez, traducir proposiciones del lenguaje natural al lenguaje simbólico de la lógica de predicados y viceversa. Utilizar la lógica de predicados como herramienta para modelar y razonar sobre estructuras computacionales y sistemas formales. Bueno, ¿qué es la lógica de predicados? Bueno, también se le conoce como lógica de primera orden. Es una extensión de la lógica proposicional que permite analizar la estructura interna de las proposiciones mediante el uso de predicados variables y cuantificadores, mientras que la lógica proposicional trabaja con proposiciones consideradas como unidades indivisibles, como hoy llueve. La lógica de predicados descompone estas proposiciones en partes más pequeñas y significativas. Esto permite representar de forma más precisa relaciones entre objetos y propiedades, usando símbolos como para todo y alguno o existe, lo cual proporciona una herramienta más poderosa para el razonamiento formal y matemático. Entonces recuerden que vamos a tener estos dos símbolos, para todos, para algunos o existe alguno, que son estos dos símbolos que se llaman cuantificadores. Uno es cuantificador universal y el otro es cuantificador, este, este es cuantificador universal y este es el cuantificador unitario, ¿no? Bueno, un predicado es una función lógica que representa una propiedad o una relación que puede verificarse con uno o más objetos dentro de un dominio. En la lógica de predicados, los predicados se usan para expresar afirmaciones sobre los elementos del dominio y su valor puede ser verdadero o falso dependiendo de los objetos con los que se relacionen. Formalmente, el predicado se denota como P de X, Q de XY, etcétera, donde las letras mayúsculas representan el predicado y las letras minúsculas las variables sobre las que actúa tal predicado. Aquí está un ejemplo de predicado. El predicado P de X nos dice que X es un número par. Aquí el predicado P expresa una propiedad que es ser par y se aplica a un solo objeto denominado X. Si X es 4, entonces P4 es verdadero, pero si X es igual a 5, P5 será falso. ¿Ok? Entonces, ok, ok. Me regreso acá, mi sesión que ya la andaba perdiendo. Ok, acá estoy en mi sesión, pensé que alguien había llegado. Ok, entonces, eh,
Como les comentaba, bueno, si aquí x es igual a 4, entonces P4 es verdadero, pero si x es igual a 5, P5 pues será falso, ¿no? Entonces, MXY, donde X es mayor que Y, este es el predicado. En este predicado es un predicado binario ya que involucra una relación entre dos elementos del dominio. Por ejemplo, M5,3 es verdadero mientras que M2,4 es falso, ¿verdad? Porque X es mayor que Y, entonces si decimos que 5 es mayor que 3, pues sería verdadero, mientras que si decimos que 2 es mayor que 4, pues sería falso. E de X, donde X es estudiante, si estamos en un contexto donde el dominio son personas, el predicado E representa la propiedad de ser estudiante. De este modo, E Ana podría ser verdadero, pero E Juan podría ser falso si Juan no es estudiante. ¿Sí? Entonces, aquí va a depender del dominio de las personas, ¿no? De quienes estemos hablando. La principal diferencia entre la lógica de predicados y la lógica proposicional radica en su nivel de expresividad. La lógica proposicional que se vio en el tema anterior solo permite razonar con proposiciones completas y operadores lógicos como y, o y no, sin entrar en el contenido interno de las proposiciones. En cambio, la lógica de predicados permite trabajar con individuos, funciones, relaciones y cuantificadores, permitiendo construir afirmaciones más complejas. Esta capacidad de generalización y detalle hace que la lógica de predicados sea esencial en áreas como la matemática, la computación y la inteligencia artificial. En la lógica de predicado, los cuantificadores son símbolos que permiten expresar afirmaciones sobre conjuntos completos de elementos dentro de un dominio. Existen dos tipos principales, el cuantificador universal, que es este que está aquí, este símbolo, y el cuantificador existencial, que es este símbolo como una E invertida. El cuantificador universal expresado como para todo o para cada indica que una propiedad o relación se cumple para todos los elementos del dominio. En cambio, el cuantificador existencial, que se lee como existe o hay al menos un, afirma que al menos un elemento del dominio cumple con esta propiedad o relación. Por ejemplo, si definimos Px como x es mayor que cero, entonces para todo x, P de x significa que todos los elementos del dominio son mayores que cero y sería verdadera solo si no existe ningún elemento en el dominio que sea menor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que diríamos, ¿verdad? Para todo x, P de x, ¿verdad? Si P de x son los elementos del dominio, todos los elementos del dominio x es mayor que cero, entonces decimos que todos los elementos de este dominio x son mayores que cero, ¿verdad? Eh, en cambio, cuando utilizamos el cuantificador existencial, que significa que existe al menos un elemento, algún elemento x tal que x es mayor que cero. Y sería verdadera si al menos un valor de x, si al menos existe un valor de x que cumpla pues la condición que nos marca el predicado, ¿no? Bueno. Los predicados permiten construir expresiones más expresivas y potentes utilizando los cuantificadores para todo y para alguno, ¿no? O existe, lo que hace posible razonar no solo sobre hechos individuales, sino sobre grupos completos de elementos. Por ejemplo, la afirmación todos los números naturales son mayores que cero se puede expresar como para todo x, donde n de x y si entonces x es mayor que cero. Sí, n de x indica que x es un número natural. Este tipo de expresiones proporciona una base formal para razonar sobre estructuras de datos, algoritmos y programas. La lógica de predicados es fundamental en áreas como la verificación formal de software, donde se utiliza para demostrar que un programa cumple con su especificación, y en inteligencia artificial, particularmente en sistemas expertos y representación del conocimiento, donde se emplea para modelar hechos y reglas del mundo. En base de datos, donde las consultas se formulan usando una lógica similar a la de predicados y se usan lenguajes de programación declarativos como Prolog y en el diseño de compiladores y teoría de lenguajes formales, donde permite definir y comprobar propiedades sobre gramáticas y sintaxis para que definen el determinado lenguaje de programación que estamos usando, ¿verdad? Para saber si la instrucción que estamos utilizando es válida o no es válida dentro del lenguaje.
La representación y evaluación de predicados se refiere al proceso de expresar hechos o relaciones del mundo real mediante fórmulas lógicas y determinar si estas fórmulas son verdaderas o falsas bajo una interpretación específica. Los predicados se usan para representar propiedades de objetos o relaciones entre ellos, y su evaluación depende de asignar valores a las variables y de definir un dominio y una interpretación para los símbolos involucrados. Esto se logra mediante el uso de reglas sintácticas que definen cómo se construyen correctamente las expresiones. A esto se le llama fórmulas bien formadas. Por ejemplo, el predicado es estudiante X puede representar la propiedad de X es un estudiante, y para evaluarlo se necesita saber qué elementos hay en el dominio, como personas, y cuáles de ellos cumplen con la propiedad de ser estudiantes. La evaluación lógica implica verificar si una fórmula como para todo X que es estudiante, si todo X que es estudiante asiste a una clase, ¿verdad? Ese estudiante asiste a una clase. Es una fórmula bien formada, esto es, su construcción es sintácticamente correcta y además será verdadera bajo una determinación, bajo una determinada interpretación. Los términos representan objetos del dominio y se construyen usando constantes que representan elementos físicos como A, B, Juan, variables, símbolos que pueden tomar valores como X, Y, Z, funciones aplicadas a términos como padre X, suma X, y las fórmulas atómicas son las formas más simples de afirmaciones construidas como P de T1 hasta Tn, donde P es un predicado y los T de I son términos. Ejemplo, es estudiante Juan, mayor que XY, ¿verdad? Amigo de Pedro María. Pedro es amigo de María. X es mayor que Y. Juan es estudiante. Las fórmulas compuestas se forman uniendo fórmulas atómicas mediante conectores lógicos como la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación o la doble implicación. Entonces, aquí podemos decir que X no es estudiante porque estamos utilizando la negación y que X es alumno y que X asiste a clase, ¿verdad? Podemos decir también que X es profesor si, en, si X es profesor, entonces eh, enseña X y Y, ¿verdad? Enseña un X y a un Y, ¿sale? Entonces, es como se van formando, ¿no? Es el uso de los conectores lógicos utilizado dentro de lo que son las fórmulas compuestas, bueno, para hacer fórmulas compuestas. Las fórmulas bien formadas también pueden contener cuantificadores. Para todo X existe al menos un X. Ejemplos, dice dice, para todo X, donde X es un estudiante, sí asiste a clase, ¿verdad? Si X asiste a clase. Algún Y es un libro, algún Y es libro y ese Y está en la biblioteca, ¿no? Entonces, Y es como decir un objeto, ¿no? Este objeto es un libro y está en la biblioteca, ¿sí? Y X sería como decir persona, ¿verdad? El universo de las personas. Esta persona es estudiante, si esta persona es estudiante, entonces esta persona asiste a clase. Así es como nosotros lo pudiéramos entender más fácil, ¿no? Las reglas sintácticas para generar una sentencia válida o una fórmula bien formada son las siguientes. Cada sentencia atómica es una sentencia. Si S es una sentencia, entonces negación de S también lo es. Si S1 y S2 son sentencias, entonces S1 y S2 también lo son. Si S1 y S2 son sentencias, entonces S1 o S2 también lo son. Y bueno, así, ¿verdad? Para cada utilidad de los conectores lógicos, ¿no? que tenemos. Si X es una variable y S es una sentencia, entonces para toda X de S es una sentencia. Y si X es una variable y S es una sentencia, entonces alguna X de S es una sentencia. Y bueno, dice a continuación mostraremos cómo se construye paso a paso una fórmula bien formada. FBF, ¿no? Fórmula bien formada, siguiendo las reglas sintácticas que acabamos de ver. Entonces, los elementos básicos, tenemos un predicado mayor que XY, significa que X es mayor que Y, ¿sale? Es entero,
X significa X es un número entero. Cuantificadores para todo y existe. Y las variables son X y Y. Ok. Fórmulas atómicas. X es mayor que Y. X es entero. Y es entero. La conjunción utilizando el conector y AND o el conector y de que ambos sean enteros, dices X es entero y Y es entero. La implicación o el si entonces diríamos si X y Y son enteros, entonces X es mayor que Y, ¿sí? Si X es entero y Y es entero, ¿no? Ok. Cuantificador universal sobre X e Y. Para todo X y para todo Y, X es un entero y Y es un entero. Si X es un entero y Y es un entero, entonces X es mayor que Y. Esta fórmula es sintácticamente correcta y representa una proposición lógica que expresa que para todo X y para todo Y, si ambos son enteros, entonces X es mayor que Y, lo cual en este caso no sería semánticamente verdadera, pero sí es una fórmula bien formada. Dicha sentencia fue formada partiendo de elementos más simples y conectándolos mediante operadores lógicos y cuantificadores al final del proceso. Hay que recordar que una fórmula bien formada no necesariamente pues tiene que ser verdadera, ¿sí? Y bueno, aquí vienen ya las referencias de los libros que se consultan para la creación de este material que ustedes tienen en su pantalla. Y bueno, pues tenemos también este otro tema, es el tema 3 que es el álgebra declarativa. Y bueno, pues vamos a ver este tema. Se comprende el enfoque declarativo como una forma de especificar qué se desea obtener sin describir cómo hacerlo paso a paso. Aplicar operadores algebraicos para representar relaciones, consultas y reglas lógicas en contextos como base de datos y lenguajes formales. Analizar expresiones declarativas utilizando leyes del álgebra de conjuntos y lógica. Reconocer la utilidad del álgebra declarativa en áreas como la inteligencia artificial, la programación lógica y la optimización de consultas. Esta es un enfoque matemático y computacional que permite describir el comportamiento de sistemas o estructuras mediante expresiones y reglas lógicas, sin especificar los pasos exactos para obtener un resultado. A diferencia de los algoritmos imperativos convencionales que detallan cómo realizar una tarea paso a paso, el álgebra declarativa se centra en que se quiere lograr utilizando operadores, en qué se quiere lograr utilizando operadores y leyes algebraicas para expresar condiciones, relaciones y transformaciones. Este enfoque es ampliamente utilizado en bases de datos relacionales, lenguajes de programación declarativos como Prolog y en modelado lógico y formal de sistemas, ya que facilita el análisis, la verificación y la optimización de consultas o procesos sin necesidad de manipular directamente su ejecución. Los siguientes ejemplos muestran cómo el álgebra declarativa permite describir el qué, es decir, lo que se desea obtener o representar, sin indicar explícitamente el cómo realizarlo, lo cual facilita la interpretación y optimización de procesos computacionales. Aquí está un ejemplo del uso de la álgebra declarativa, una definición lógica de una relación en Prolog, lenguaje declarativo. X, X es padre de Y, ¿verdad? X es progenitor de Y X es hombre. Esto puede interpretarse como X es padre de Y si X es progenitor de Y X es hombre, donde tanto X como Y son variables que pueden tomar distintos valores, ¿verdad? Y una expresión de propiedades en álgebra de conjuntos da A intersección con B unión con C va a ser igual a A intersección con B unión con A intersección con C. Esta fórmula expresa de manera abstracta una propiedad distributiva sin detallar un procedimiento. Simplemente describe cómo se relacionan los conjuntos, sin imponer detalles sobre su naturaleza. La descripción de reglas de negocio en lógica eh, para todos los empleados, para todas las personas donde la persona es empleado y esa persona trabaja en TI, ¿verdad? En tecnologías de la información. Si pasa esto, entonces tiene acceso a un servidor, ¿verdad? X tiene acceso a un servidor.
Esta es una manera formal de indicar que todo empleado que trabaja en TI tiene acceso al servidor. Este ejemplo refuerza cómo la álgebra declarativa se enfoca en describir condiciones o relaciones que deben cumplirse, dejando al sistema o motor de consulta, intérprete lógico, etcétera, la tarea de ejecutarlas, ¿verdad? Simplemente yo creo mi expresión y el sistema el sistema de consulta o el intérprete lógico se va a encargar de ejecutar esas operaciones para saber si son falsas o son verdaderas, ¿no? En el cálculo de predicados, otro nombre para la rama de las matemáticas que trata de la representación e inferencia lógica usando predicados, muchas de las equivalencias lógicas provienen de la lógica proposicional que ya se estudió, pero también se incluyen equivalencias propias relacionadas con cuantificadores. Y bueno, aquí está unas equivalencias. La doble negación, pues implica, ¿verdad? Negar una negación equivale a afirmar la original. Y la conmutativa, la equivalencia lógica conmutativa, para las proposiciones P y Q sería Q o P. El orden no altera el valor de la conjunción. Sé que es lo mismo, P y Q. P y Q, Q y P. P o Q, Q o P nos daría exactamente lo mismo. Asociativa, P y Q y R. Es igual a P y Q y R. Dice agrupar no afecta el resultado de conjunciones. Entonces, también el agrupar no afecta el resultado de las disyunciones. Ni conjunciones ni disyunciones. Las podemos ordenar de la manera que nosotros lo hagamos y podemos agruparlos o no. Y la propiedad, la equivalencia distributiva, la conjunción distribuye sobre la disyunción. P y Q o R sería igual a P y Q o P y R. P o Q y R sería igual a P o Q y P o R. ¿Sí? O sería lógicamente equivalente. Eso significan estas tres rayitas. Lógicamente equivalente. ¿Sí? Ok. Entonces son algunas de las proposiciones. Aquí viene otra que es la implicación por disyunción. Si P, entonces Q es lógicamente equivalente a la negación de P o Q. Y la equivalencia lógica de P si solo si Q es lógicamente equivalente a si P entonces Q y si Q entonces P. Y la ley de Morgan, que es la negación de P y Q es lógicamente equivalente a la negación de P o la negación de Q, ¿verdad? Negar una conjunción equivale a una disyunción de negaciones. Y negar una disyunción equivale a una conjunción de negaciones. Estas equivalencias son válidas tanto para proposiciones como para predicados. Y bueno, pues aquí viene otras equivalencias, que es la negación del universal. No todos cumplen P, ¿verdad? No todos cumplen P, por eso tiene la negación. Equivale al menos uno cumple P. Y la negación del existencial, no existe ningún X tal que P y equivale a todos los X no cumplen P. Y la distribución del cuantificador universal sobre la conjunción puede distribuirse el cuantificador universal si se mantiene una variable, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos y bueno, pues si se mantiene una variable que sería la x, pues podemos ponerlo nosotros, ¿no? P para todo x, P de x y para todo x, Q de x, ¿no? Y nada más se está sacando de aquí, ¿verdad? Se está como multiplicando. Y la distribución del cuantificador existencial, pues existe algún P de x o Q de X es lógicamente o equivalente a existe algún P de X y, digo, perdón, o existe algún Q de X, ¿no? Entonces, pues nada más es recordar, ir juntando, ¿no? Todo lo que se ha visto hasta ahorita en nuestras presentaciones. Entonces vienen aquí estas equivalencias que nos sirven para transformar, demostrar o simplificar fórmulas lógicas que contienen cuantificadores, especialmente en lógica formal, inteligencia artificial y verificación de software. O sea, como ya tenemos estas equivalencias, pues nosotros podemos utilizar una forma o la otra para poder trabajar con ello, ¿no? Dice, el uso de la lógica de predicados permite expresar razonamientos complejos de forma precisa, estructurada y sin ambigüedades. Además,
facilita la representación formal de propiedades y relaciones entre objetos y permite aplicar reglas sistemáticas para deducir conclusiones válidas, lo cual es fundamental en matemáticas, computación y análisis lógico. Y bueno, pues vamos a demostrar en un ejemplo de este tipo de razonamientos. Queremos demostrar que si todo profesor que enseña álgebra es respetado por al menos un estudiante y Juan enseña álgebra, entonces existe un estudiante que respeta a Juan, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere demostrar. Las premisas son que para todas las personas, si la persona es profesor y si esa persona enseña álgebra, entonces alguna persona que es estudiante y respeta al estudiante, el estudiante respeta a esa persona, ¿no? Que sería el profesor, ¿no? Todo profesor que enseña álgebra es respetado por al menos un estudiante. El profesor es Juan, Juan es un profesor, enseña, Juan álgebra, Juan enseña álgebra. Entonces, para todo Y, donde Y es un estudiante y ese estudiante respeta a Juan. El razonamiento paso a paso dice profesor Juan. Premisa 2, enseña Juan álgebra. Juan enseña álgebra de la premisa 3. Y el Juan es un profesor y Juan enseña álgebra. Conjunción de 1 y 2. Aplicamos la eliminación universal. Para todo se elimina a la premisa 1 con X igual a Juan. Entonces, profesor Juan, Juan profesor y es profesor y Juan enseña álgebra. Sí, entonces, para algún Y, donde Y es un estudiante y ese Y respeta a Juan, ¿verdad? Se aplican los modus ponens con 3 y 4, por lo tanto, existe algún Y, que es un estudiante, ¿verdad? Habíamos dicho, existe algún Y que es estudiante y respeta a Juan, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues tenemos el razonamiento. Entonces, hemos demostrado que existe al menos un estudiante que respeta a Juan utilizando eliminación de cuantificador universal, conjunción, modus ponens, cuantificador existencial. Como resultado, recuerda que el operador, por lo tanto, indica una conclusión derivada de una o más premisas, ¿sí? Y bueno, pues hasta ahí nos va a quedar pendiente la parte de inducción matemática y lógica matemática. Espero que puedan revisarlas para la próxima sesión, poder ya solamente realizar el ejercicio que es el de argumentos lógicos, que vale 60% y cerrará hasta el 20 de abril y el de la evaluación conceptual que vale 40% y también cierra el 20 de abril. Recuerden que cierran a las 6 de la mañana del día 20, es decir, que tenemos solo hasta la noche del 19, ¿sale? Y toda la madrugada hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ok, entonces, bueno, ahí nos vamos a quedar con esta parte. Eh, Hoy, el día de hoy, pues no hubo ninguna conexión, entonces, bueno, espero que puedan ver la grabación, a revisar sus temas. Recuerden que vienen ahí en la plataforma todos los temas bien explicados de varias maneras para que los puedan realizar, puedan entenderlos, realizarlos y solamente nos quedaría a revisar lo que es lo que son los ejercicios. Entonces, bueno, pues me despido de ustedes y nos vemos la próxima, bueno, dentro de 2 semanas nos vemos. Por ahí igual les voy a subir el acceso a esta grabación y también les voy a subir el acceso para que se conecten a la otra sesión. Ahí les pondré la fecha de la sesión para que no se les pase. Entonces, nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima sesión.